Estás escuchando Instrucciones para Vivir en Japón, un programa de japonés chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ¡Japonés chido! Apenas dejó de llover en Chirán, el monte Kaimon emergió entre el velo de nubes. Esa montaña, dice el poema de un piloto japonés, era lo único que se veía de su hogar antes de inmolarse en algún lugar del mar. Desde la base militar de Chirán, en Kagoshima, despegaron 439 pilotos kamikaze en 1945 con la esperanza, maquinada por el almirante Onishi y el colapsado aparato militar japonés, de hundir el avance estadounidense en las islas de Okinawa y los territorios colonizados. Ahora, en Chirán hay un memorial dedicado a los pilotos con testimonios, fotografías y cartas de quienes despegaron de esa base entre abril de 1945 hasta que el emperador dio aviso por radio de la rendición del país unos meses más tarde, el 15 de agosto. «Mamá, mamá, mira». Escuché a un niño pedirle a su madre que le tomara una foto junto al avión reconstruido. El niño y su hermana posaron junto al avión y luego la señora me pidió si podía tomarles una foto a los tres. Como ellos, había muchas otras familias tomándose fotos junto al avión reconstruido de los kamikaze. Durante el Obon, del 13 al 15 de agosto, son muchas las personas que vuelven a sus ciudades de origen para recibir a los muertos, quienes también regresan a casa. ¡Güey! ¡Qué chido que están escuchando Instrucciones para Vivir en Japón! Instrucciones para Vivir en Japón es un programa, quizá yo lo sabe, la mayoría de la banda, no lo sé, estamos por averiguarlo. Es un programa en el que echamos chisme al estilo de Ibargüengoitia sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas, en el sentido de que es un programa muy pensado para la banda cooperativista, ¿no? De nuestro chisme de Japón es chido, la bandita que está en Patreon. Sin embargo, y normalmente es una serie que llevamos haciendo ya con bastantes episodios. Sin embargo, este episodio creo que tiene una naturaleza un poco distinta, como todas las instrucciones para vivir en Japón, basado en la experiencia de vivir, de transitar, ¿no? Por el archipiélago. Sin embargo, me parece que amerita dejar el episodio, al menos por un tiempo, para toda la banda. Así que, qué chido que están escuchando este episodio, Instrucciones para Vivir en Japón, y el agradecimiento perpetuo a la bandita de Patreon que lo hace posible. Este año se cumplieron 80 años desde que Estados Unidos lanzó las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, que fueron el 6 y el 8 de agosto respectivamente. También pasaron 80 años ya desde que el emperador Hirohito utilizó la radio para transmitir la rendición de Japón. Esa grabación fue la primera vez que las personas escucharon la voz de algún emperador, de cualquiera. No era como que uno escuchaba, ¿no? Al emperador aparecer ahí que en el jijiji, jajaja, pues no. Entonces de entrada eso ya fue muy raro. Un mensaje largo y con lenguaje complejo, como para que las personas de a pie, comunes y corrientes, para que la perrada pudiera entenderlo de principio a fin, porque quienes saben japonés o hayan estudiado algo o tengan quizá, ¿no?, ciertas certezas en la incertidumbre que ya resulta el lenguaje japonés, sabrán que hay no solamente diferentes niveles en el sentido, ¿no?, categorías en el sentido de que no es lo mismo el escrito que el hablado, sino que dentro de estas mismas categorías también tiene sus transformaciones, ¿no?, dependiendo las jerarquías, ¿no?, el tiempo, espacio y demás, ¿no?, y demás. Entonces, obviamente, un mensaje proveniente del emperador tenía que ser un alto mensaje, ¿no? Y entonces la perrada como uno, pues sería como de, ay, güey, no entendí ni madre, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿Qué dijo que íbamos a hacer? Pero en general, este mensaje decía que aceptaban la declaración Potsdam presentada por Estados Unidos, Gran Bretaña y China un mes antes, en la que exigían la rendición, la ocupación, el despojo de los territorios colonizados por Japón durante su frenesí imperialista y el desarme. El gobierno japonés aceptó los términos el 14. Ese mismo 14 le hablaron al Hirohito, a su majestad. Dijo, güey, creo que vas a tener que lanzarte a grabar un mensajito, güey. Y el siguiente día, el 15, transmitieron el mensaje por radio. Es decir, en pleno Obon. Lo cual, vamos para allá, ¿no? Me parece una coincidencia, porque este es el momento, el Obon es el momento en el que, de acuerdo a esta cosmovisión del archipiélago, es el momento en el que el 13, 14, 15 es el momento en el que los espíritus o los muertos, sobre todo los espíritus, ¿no?, porque pues, hay un sinfín, ¿no?, de complejidades, ¿no?, en las sensibilidades del otro mundo, pero bueno, los espíritus del otro mundo regresan a
En esencia, los muertos, es decir, las personas que tienen a alguien que murió, reciben a esos espíritus provenientes del otro mundo durante estos 3 días, 13, 14 y 15 de agosto, siendo el 15 el último día, ¿no? El día en el que regresan al otro mundo, en el que se les envía, ¿no? En el que después de haberlos recibido con celebraciones y harta comida, se les manda de vuelta. Entonces, en ese aspecto no me parece coincidencia, no es aleatorio. Decía mi cuate Mishima Yukio que el hedor de los cuerpos corre en la fundación del folclore japonés, el cual construye los imaginarios sobre la nación japonesa y su cultura asida en el Furusato, es decir, el lugar donde uno nació. Sin embargo, esta idea de Furusato también es una suerte de lugar de origen desfasado, un lugar previo a la industrialización y a la modernidad que construyó grandes ciudades durante el crecimiento económico de la posguerra, el lugar del que los japoneses partieron en algún momento y al que aspiran siempre a volver. Esta idea del Furusato es una suerte de Japón añorado por auténtico y originario, ¿no? Un Japón donde están los orígenes nativos y étnicos del pasado inmemorial encarnados en el cuerpo mismo del emperador. Es decir, esta idea permanente de que se vuelve al Furusato está muy enraizada con la idea del Obon, porque el Obon en general es una festividad celebrada, ¿no? En torno al regreso de los muertos o de los espíritus a su lugar de origen. Digamos que la rendición de Japón pone traza esa especie de relación, ¿no? Pero la saca del mundo de los muertos a los vivos para traerla al Japón previo a la guerra, al que será en la posguerra. En ese sentido, parece que es muy concreto, ¿no? El haber elegido el 15 para esta rendición vía mensaje, que no es lo oficial. Si bien la firma del documento por parte del emperador Hirohito y el comandante supremo de los poderes aliados, Douglas MacArthur, no sucedió sino hasta el 2 de septiembre, la rendición simbólica del 15 de agosto es la que permanece sobre los muertos de la guerra como el velo de la veneración. Esto les permite volver permanentemente como fantasmas de un Japón que dejó de existir al ser engullido por el imperialismo norteamericano y su proyecto civilizatorio de Occidente, pero al que siempre se puede volver. En Japón, las personas e instituciones tienen la particularidad de poder hablar sobre la guerra como víctimas o como victimarios. Como agresores, es una posición que incomoda al cuerpo de la nación, ¿no? Y normalmente se elige hablar como víctimas, entendible. No justificable, solamente es como, pues claro, ¿no? O sea, ¿quién va a querer decir como, no, sí, me lo cacheteé? No, pues me pegaron, ¿no? Güey, China, güey, ni idea con esos güeyes, güey, pero aguas porque se están armando esos cabrones, ¿no? Hay un sinfín de películas, tanto japonesas como extranjeras, dedicadas a narrar la tragedia y el dolor de los últimos días de la guerra que vivieron los jóvenes soldados y los pobladores del archipiélago. Los acontecimientos más populares para ser narrados son la aparición de los pilotos kamikaze al final de la guerra y la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Más que la de Nagasaki, la de Hiroshima tiene su particularidad tal vez, ¿no? Por el número más grande de víctimas, tal vez por haber sido la primera, tal vez por lo documentada que está, que en realidad pues, es una relación circular, ¿no? Si está tan documentada y tan esparcida, ¿no? Por el imaginario colectivo, tiene que ver mucho porque se ha popularizado mucho más que Nagasaki. Incluso la ceremonia o el memorial llevado a cabo cada año tiene muchísimo más cobertura. El de Hiroshima, pues está el memorial, ¿no? Y demás. Durante las vacaciones de Obon, son muchos los programas de televisión dedicados a leer cartas y dramatizar los últimos días de los muchachos, héroes trágicos dispuestos a dar la vida para salvar a la nación de una guerra en la que inexplicablemente fueron arrastrados. Una película, justamente filmada en el campo, en la base aérea de Chiran, a donde fui, se filmó en 2007. Se llamaba Ore wa Kimi no Tame ni Kozo Shiniiku, que traducida al inglés fue puesta como For Those Who We Love, For Those We Love, para aquellos que amamos, pero que en realidad sería algo así como por ti voy a morir, güey. La neta, por ti voy a morir. En ella se recrea una famosa fotografía expuesta en el memorial de Chiran, donde unos soldados, uniformados y con los aviones ya listos ahí para despegar, están jugando con un perrito y sonriendo a la cámara, ¿no? Son como 6, 7 vatos que están ya con casco todos listos y con un perrito que están así como, no mames, güey, y le ves las caras y estos güeyes están morros. Y sí, el más joven de ellos tenía 18 años. Y al centro de la
No, al centro de atrás de esa fotografía en realidad no hay nada, ¿no? Pero uno ve el póster, la recreación del póster de la película y toman todos los elementos simbólicos, ¿no? Dentro de los kamikaze. Pero en particular, ¿qué es esa foto? Los aviones, las niñas, ¿no? Que los despedían. Hay una señora muy famosa, hay muchas, pero una señora muy famosa que lo solía atender, ¿no? En una especie de izakaya ahí en el pueblo. Y entonces la película se centra en esto, ¿no? En los últimos días de estos muchachos, de los muchachos que aparecen en esta fotografía. En otra instancia, incluso está Godzilla -1, ¿no? Gojira -1, que mucha banda me dijo, recuerdo como de, güey, esta perra, güey, además está Gojira, güey, si le pega al gobierno, güey, si lo critica, güey, si le dice 2, 3 cositas, ¿no? O sea, si le deja así el zapatazo, güey, le metió el zapatazo al gobierno. Pero en realidad, pues al gobierno lo critican todos, o sea, tampoco es como que cueste demasiado trabajo decir, ¿no? Como, güey, ese ave es un pelmazo, güey, ¿no? Güey, pinche Shiva, güey, un pendejo, güey. O sea, esos comentarios se los encuentras, ¿no? Es decir, se le tira duro al partido, se le tira duro a los políticos, a quien cuando se le tira, ¿no? Porque luego a veces ni se les tira, pero cuando se les tira no cuesta demasiado tirárseles y hay muchas películas que en general la crítica está ahí puesta, ¿no? Como pinche gobierno, güey, nos arrastró a esto. Pero Gojira -1 nunca toca y no va a tocar ni al emperador, ¿no? Ni al ejército como ente, ¿no? Como ente protector, ¿no? Y donde está imbuida, digamos que gran parte del espíritu japonés, ¿no? Esta suerte de transmigración del alma, ¿no? De lo que solía ser los samuráis, ¿no? Este cuerpo armado, ¿no? Que para el imaginario es homogéneo. No, todo siempre es el camino del samurái es uno y solo hay un samurái, y que sabemos que se ha dicho ampliamente en estos chismes que no es así, ¿no? Que es cambiante, que es inconsistente, ¿no? Y que son demasiadas formulaciones en torno a los samuráis, pero que en el trazo del Japón moderno se forzó, ¿no? A esta suerte de migración entre después de que se desvanece al samurái como clase social, se transmigra el alma después de unos 30 años, ¿no? Se imbuye al ejército, ¿no? Un ejército que no está formado por samuráis, un ejército que en esencia es de conscriptos, ¿no? Y muchos de ellos pertenecen a las clases sociales que en los años premodernos habían sido desprestigiadas o que estaban en general, ¿no? En las partes bajas, estaban formados por ellos, ¿no? Pero a ellos se les imbuye con el espíritu del samurái, diciéndoles, ustedes también son samuráis, ¿no? Porque samuráis somos todos los japoneses, ¿no? Entonces digamos que es un camino, ¿no? Que no solo es un ejército, ¿no? Tiene una construcción en torno muy cabrona, ¿no? Entonces, pues, Gojira nunca lo vas a ver ahí yendo al palacio, ¿no? En Tokio, así como de quítese, ¿no? Barriendo a la familia imperial. Pues nunca lo vas a ver, ¿no? Nunca lo vas a ver destruyendo Kioto. O tal vez sí, ¿no? Estamos a la espera, ¿no? Pero digamos que Gojira destruye Tokio, ¿no? Y todo eso, ¿no? Todo ese humo que queda después de la posguerra y con tal de despejar, ¿no? Las ruinas que están debajo. Y eso me parece, ¿no? Eso me parece cuando menos un síntoma, ¿no? Estas dos películas, pero pues ejemplos hay un montón. Por otro lado, haber sido atacados por los norteamericanos con 2 bombas nucleares es cierto que permite a cualquiera hablar como víctima, pero elegir esta narrativa tiene más que ver con la posición de imperio subrogado en la que devino el país bajo la irrupción y ocupación norteamericana. Es muy famosa una fotografía del emperador Hirohito con el comandante Douglas MacArthur, que se tomaron juntos en la embajada norteamericana en Tokio cuando el emperador lo visitó por primera vez algunos días después de la rendición oficial de Japón aquel 2 de septiembre. MacArthur, como el comandante supremo de los poderes aliados, publicó una historia breve junto con la fotografía en la que se dijo conmovido por el carácter del emperador Hirohito y su disposición de sacrificarse por los pecados cometidos por el pueblo japonés. A partir de esta narrativa se produjo y se reprodujo la historia de que gracias a esto y a las negociaciones hechas por el gobierno bastante conservador y además apoyado pues evidentemente, ¿no? por todo
por todo el Estado, ¿no? Por todo el imperialismo en toda su magnificencia y efervescencia estadounidense, lograron este pacto, ¿no? Para que el emperador Hirohito no sufriera ningún castigo, no fuera juzgado como tal, ni siquiera destituido y obviamente mucho menos colgado o asesinado, pues como fueron algunos de los criminales de guerra después de la derrota de Japón o después de la rendición de Japón. Y esta idea de que no iba a ser tocado le permitió, ¿no? Pasar ya no como deidad reinante, pero sí mantenerse vigente como el cuerpo de la nación. El cuerpo de la nación, Kokutai, es un término que se formaliza en el periodo Meiji, ¿no? Con esta idea de que el cuerpo de la nación es el emperador, ¿no? Ahí está imbuida la proyección total, ¿no? Esta memoria así, antiquísima, el pasado inmemorial del archipiélago, todos los símbolos, la identidad completa, el territorio en sí, el archipiélago con todos sus territorios septentrionales que poco a poco se irán añadiendo por la fuerza, Okinawa, Hokkaido, ¿no? Y después Taiwán y Corea del Sur, bueno, la que hoy es Corea del Sur, Corea del Norte, ¿no? Manchuria, etcétera. Todos esos territorios están imbuidos en el cuerpo de la nación que es el emperador. Entonces, después de la rendición, que se dice, ¿no? Hay un acuerdo para decir, no, bueno, el emperador, pues claro, si se queda, ya no como una deidad reinante, porque a eso renuncia el 1 de enero de 1946 en un documento publicado, también documento con un lenguaje que dice, ¿qué pedo, güey? ¿No? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué me está diciendo, güey? Güey, dímelo fácil, güey, no me hagas quedar así. Pero se le queda esta condición de cuerpo de la nación, ya no como esa deidad reinante, pero sí como símbolo cultural y jefe máximo del Estado. La narrativa mainstream en los programas de la televisión abierta y algunos periódicos conservadores como el Yomiuri Shimbun, por ejemplo, hablan de la guerra como un suceso casi exclusivo entre Estados Unidos y Japón. Y esta narrativa, mantener esta narrativa no es difícil porque oficialmente en la historia de Japón, a la Segunda Guerra Mundial o a este periodo, se lo conoce como Taiheiyo Senso, algo así como la Guerra del Pacífico. Y eso, pues el Pacífico es este espacio, ¿no? Puesto ahí gigantesco, pero puesto entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Pero el resto de Asia, o sea, la colonización y obviamente la subyugación, ¿no? Y todo este proceso que al menos comenzó en 1895, pues no está como que muy, bueno, y antes, ¿no? Si nos vamos a la toma de Okinawa y de Hokkaido, pues antes, ¿no? Pero al menos digamos que en los tiempos más recientes, pues desde 1895 y pues esa parte desaparece, ¿no? Y está a todo hilado, o sea, no es como que son eventos así aislados, sí, no, 200 años atrás, pues ahí como que sí tuvimos un pleitito, pero después sí, todo chilo y ya, pues sí, 200 años más tarde, pues sí como que se armó ahí el merequetengue. Pues no, en realidad todo está hilado, sin embargo, en retrospectiva es la guerra del Pacífico. Hay investigadoras, banda dedicada, estudiosa, que le llama la Guerra del Pacífico y Asia, ¿no? Es decir, tratando de jalar el concepto, ampliarlo al territorio y a los lugares que en realidad se vieron afectados por ese frenesí imperialista del archipiélago. En estas narrativas, Japón peleó y perdió, pero pudo renacer de la mano de Estados Unidos y la continuidad del emperador como símbolo nacional de ese pasado inmemorial. Este periodo comprende desde 1926 hasta 1989, el periodo Showa. Se le llamó Showa al emperador de forma póstuma, ¿no? Después de que murió, se le llamó a Hirohito, a Hirohito el emperador Showa, ¿no? Pero digamos que el periodo en el que gobernó el emperador Showa, se le llama periodo Showa. Y es de 1926 hasta 1989. Pero se divide en un primer periodo de rampante militarización, colonización, imperialismo en Asia, que ya está así como desvanecido, así como, no, eso pues ya tiene un buen. Y otro póstumo a la guerra, el de la posguerra, donde el milagro japonés maravilló al mundo por su recuperación y permitió llevar al país a la cima económica y tecnológica, pero también lo acercó al mundo, ¿no? No solamente con líneas sorprendentes de tren que hasta la fecha nos maravillan y nos traen para arriba y para abajo, pero también con los Juegos Olímpicos, con la Expo acá en 1970, no tan así que los Juegos Olímpicos y la Expo que ya se replicaron, ¿no? Hay que regresar a ese pasado. Y la llegada de Disney a la capital, ¿no? Donde incluso el Hirohito se tomó una foto ahí con el ratón vaquero.
Ya sea a través de Hiroshima y Nagasaki o del sacrificio de los jóvenes kamikaze, las administraciones conservadoras que han gobernado desde la posguerra con el apoyo de Estados Unidos han utilizado esta posición de víctimas, para desvanecer la idea de que Japón fue un agresor y recalcar que el sacrificio de la nación permitió que el espíritu japonés permaneciera intacto en el cuerpo de la nación, en el emperador. En 1942, el investigador norteamericano de la Universidad de Harvard, Edwin O. Reischauer, trazó un plan a petición del ejército y el Departamento de Estado para hacer de Japón una suerte de imperio subrogado, ¿no? Para ahí como contratar a estos güeyes, ¿no? Como imperio. Güey, ¿qué andas haciendo ahorita? Es que estoy buscando acá un imperio, ¿no? Que me controle, que me eche el ojo aquí a estos chavos que se están alborotando aquí al ladito, los ves desde aquí. Desde aquí los ves, no tienes que hacer tampoco nada. Mira, de aquí un misilito. Y los tenemos, güey, los tenemos. Entonces, ¿qué andas, güey? ¿Qué andas? Traigo una chambita para ti. En ese Memorandum on Policy Towards Japan, escrito por Reischauer, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor y la declaración de guerra de los Estados Unidos, dice que Japón tiene al mejor títere que puede existir para comandar los propósitos de los norteamericanos en el país, el emperador Hirohito. Reischauer estudió el expansionismo de Japón en Asia, particularmente en Manchuria, y notó que la razón por la que no pudo establecer Japón un control total en los territorios colonizados fue la ausencia de gobiernos títeres con autoridad legítima y suficiente. Para imponerse en Japón, explicó Reischauer, los japoneses, una vez derrotados y aún bajo el mandato hegemónico de los Estados Unidos, deben sentir que siguen siendo independientes, y para ello no pueden ser despojados de la identidad nacional así en el cuerpo de la nación. Esto, aseguró el documento, instrumentalizará el nacionalismo japonés para lograr la colonización del territorio por parte de los Estados Unidos. Tal como se planeó, tras la ocupación estadounidense, el emperador se escindió de su condición divina, pero se mantuvo como ese cuerpo de la nación. En 1946, la administración de MacArthur trazó la nueva constitución de Japón que se promulgó el año siguiente y donde destaca, entre tantas cosas, ¿no? Entre la forma actual del gobierno, donde incluso el término de democracia se cambia, ¿no? De caracteres chinos a katakana, a democracy. Se destaca el artículo 9, donde se le prohíbe a Japón tener un ejército propio y se denomina, ¿no? Incluso pierde, ¿no? el derecho a la guerra, y declara que las fuerzas militares que van a existir en el archipiélago son solo de autodefensa, ¿no? La Yeitai. En 1951 se reintrodujo al archipiélago al mundo con el Tratado de Paz en San Francisco, en el que Estados Unidos devolvió al país las instituciones y su soberanía, ¿no? Entrecomilladamente, obviamente. Esto no, nada más así de palabra, como, sí, güey, yo te la mando, tú ahí aguántame, yo te la mando. Con la condición de mantener permanentemente ocupado el territorio japonés con bases militares norteamericanas, con la excusa de mantener la paz en Asia. Es que, güey, estos cabros están bien alborotados. ¿Quién sabe? Como si les hubiéramos hecho algo aquí alrededor de esta banda loca. Pero por aquí ponemos unas basecitas, güey, y les echamos 2 ojos. Así, en el marco de lo que Naoki Sakai llamó Pax Americana, Japón sigue siendo, a 80 años de haberse rendido y desmantelado su régimen de guerra, el mayor caso de éxito para el imperialismo norteamericano. Y de eso además, como nota, especifica Sakai, ¿no? Un claro trazo, ¿no? en las intervenciones y en las intenciones de Estados Unidos de colonizar otros territorios y de establecer, ¿no? estos imperios subrogados y de establecer un control militar, político, social, cultural en otros territorios. El uso de Japón como un ejemplo, ¿no? O sea, en la administración de Bush, cuando se ataca Irak, bajo esta falsedad de las armas nucleares y biológicas y demás, se pone como ejemplo Japón, ¿no? Y lo mismo con Afganistán. Es decir, Estados Unidos tiene el poder, ¿no? De mejorar estos países. Miren a Japón, güey, lo que hicimos, güey. O sea, venían de estar acá de locos, güey, desatados con su imperialismo, y los hicimos una democracia, ¿no? Y una democracia además rica, ¿no? Popular, güey. Miren estos cabros. Se utilizó ejemplo y no sorprendería en ningún caso, y yo creo que eso de por sí está muy interconectado, ¿no? En muchos sentidos, esta idea del imperialismo, el colonialismo, ¿no? Esta formulación, esta fase superior del capitalismo está muy relacionada con el desarrollo de Japón. Y no sorprendería en ningún caso, incluso escuchar aquel país genocida que empieza con I y termina con Rael,
hablar de la misma forma, ¿no? hacia la banda en Gaza, o en Gaza, en todos los territorios palestinos que ya están ocupados. Hablar de esta misma manera, ¿no? Como, bueno, miren, o sea, hay ejemplos claros, ¿no? En el mundo de cómo se mejora un país, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante pensarlo, o sea, pensar la historia. Además, este documento de Ray Schauer es un documento que investiga un investigador cuyo nombre ahora mismo se me escapó de las manos, y Sakai, ¿no? Y Naoki Sakai, en el 2000. ¿No? Lo sacan de una base de datos, ahí en un archivero en los Estados Unidos. Y se cae esta teoría, ¿no? De que en realidad, ¿no? Los acuerdos realizados por la administración japonesa, la Casa Imperial y Estados Unidos de dejar al emperador por tratarse, ¿no? de una institución, ¿no? Encarnada en él, ¿no? en Hirohito, una institución inmemorial encarnada en Hirohito. Se cae esta idea en el sentido de que Estados Unidos, después de Pearl Harbor, ya lo tenía planeado, ya lo tenía visualizado, ¿no? Se convocó a investigadores, investigadoras, a gente experta en el rubro, y se trazó este plan, ¿no? De ahí incluso, pues de ahí bebe el clásico, el crisantemo y la espada, ¿no? De esta intención de colonizar el territorio japonés. Ahí en el memorial de Chirán, en el que vi esta chaviza llamarle a su mamá para que les tomara una foto. Me pasé casi 4 horas leyendo todas las cartas y mirando las fotografías y documentos dispuestas para la banda. Los retratos contienen distintas expresiones. Unos aprietan la quijada, fruncen el ceño, otros tienen una mirada resuelta de tranquilidad y sonríen con la risibilidad de quien no pretende engañar a la muerte. Las caras son completamente distintas. A veces escucho amistades, ¿no? Que dicen, no, es que ese güey tiene cara de japonés, ¿no? Es que esa morrita tiene cara de japonés. Pero me parece que no hace falta ir a Chirán, ¿no? Es decir, simplemente observar la calle y te das cuenta pues, que esto no hay algo así, ¿no? Cuando observas las fotografías de toda esta banda, está muy cabrón porque, claro, o sea, no podemos olvidar que incluso hay banda de otros países. O sea, hay banda, ¿no? que originalmente llegó de Corea, ¿no? En el caso de los pilotos que salieron de Chirán, al menos hay un par, ¿no? que son coreanos. Pero en el caso más grande del ejército como tal, pues hay muchísima banda que provenía de otros territorios que no era el archipiélago. En ese sentido ya está muy cabrón, o sea, ver las caras de toda esta banda. En las cartas que están disponibles para que la banda la lea, ya sea en japonés, hay algunas traducidas, no estoy seguro que estén todas, pero hay muchas traducidas. Hay unas que son muy legibles en japonés, hay otras que dices, güey, qué pedo, güey, no sé qué está pasando aquí, pero es impresionante, güey, todo el material que hay ahí, O sea, entre las cartas de despedida que pusieron y los mensajes y demás documentos que dejaron, prendas y demás, está muy cabrón. En estas cartas, por ejemplo, los jóvenes se dirigen principalmente a las madres. Se habla a veces del emperador, de la nación, pero sobre todo a las madres. Es el personaje al que se le escribe. Son muchos también los que escriben a sus familias, los hijos, las esposas y las personas a las que amaron. Los menos escriben a sus padres. Es imposible traducir todo lo que estos pilotos verdaderamente vivieron al saber que horas más tarde debían inmolarse. No se les avisaba tampoco así como, güey, yo creo que en un mesecito, mañana, cabrón. Mañana o a lo mucho pasado mañana, ¿no? Si el clima no ayudaba. Pero era así, o sea, era de un día para otro. Creo que las emociones, los dolores, afectos que desgarran al cuerpo no encuentran exactitud fuera de él. Justamente en estos días salió un documental, ¿no? de Al Jazeera que se llama Japan, Girl Meets War, ¿no? Japón, una chica conoce a la guerra, en el que Shurina, una niña de secundaria que está en un grupo de actuación, interpreta una obra de teatro en la que ella protagoniza a uno de estos pilotos kamikaze que deja una carta a su madre. Entonces, en el documental, que está breve y lo pueden ver ahí en la página de Al Jazeera, Shurina, ¿no? Su grupo de actuación se interesa por hablar sobre la paz, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Y en esta obra ellas lo van a ir a interpretar a Okinawa, ¿no? Que hoy sabemos que Okinawa fue un territorio ocupado por Estados Unidos, hasta así ocupado por Estados Unidos, de forma oficial hasta 1971, si no recuerdo mal, extraoficial hasta a la fecha, hasta que yo chequé un par de horas atrás, ahí seguían esos güeyes. Y van a ir a una escuela primaria a interpretar esta obra, donde ella protagoniza a este chamaquito, kamikaze. Y entonces dice, güey, o sea, para interpretar esto, pues necesito entender, ¿no? El fenómeno de la guerra. ¿Qué es la guerra? No solamente la guerra en Japón, sino, o
sea, la guerra, ¿no? O sea, no solamente todo lo acontecido acá, ¿no? Lo perpetrado acá, sino en sí, ¿qué es la guerra? Y entonces va a todos estos memoriales, incluido el de Chirán, ¿no? Y va a otros, Hiroshima y así. Y, particularmente en Chirán, ¿no? Le cuentan la persona encargada, el curador de una parte del museo de las cartas. Le cuenta la historia de este güey, ¿no? Que va caminando y dice, güey, que escuchó un animal, ¿no? Escucha un animal, está como sollozando y se da cuenta que no es un animal, que es su senpai, ¿no? Su superior, que está en una de estas casas, ¿no? Está así llorando. Y entonces cuando el senpai lo escucha, dice, güey, no, no le saca la espada y le dice, órale, cabrón, ¿por qué me andas viendo, güey? ¿Qué viste? ¿No? Y el Kohai, ¿no? El inferior, le dice, güey, pues la neta sí te vi, te escuché llorar, güey, te vi. Y entonces empiezan a platicar y le dice el superior, le dice, güey, ¿por qué te enlistaste al ejército? ¿No? Y le dice, pues para proteger a mi familia, ¿no? En esta guerra. Y le dice, ¿no tienes miedo de morir? Le dice, pues no, güey, porque yo al mismo al ejército sabía que me iba a morir. Y le dice el senpai, güey, la diferencia entre eso y lo que siento yo es que lo que tú estás hablando es de algún día, güey. Yo sé que algún día voy a morir, pero ese algún día no es un momento puesto en el calendario, güey. Yo voy a morir mañana, güey. Y eso es real, eso está ahí. Y entonces al saber eso y ver la luna me di cuenta que en realidad quería volver a mi casa, güey, porque vale la pena vivir. Entonces Shurina empieza, ¿no? O sea, lee estas cartas, obviamente la carta que va a interpretar, pero digamos que, ¿no? Se imbuye de todo esto y al final presenta, ¿no? De forma magistral ahí su papel y todo. Y de regreso, o sea, la película, el documental termina, ¿no? De compras ahí en Okinawa, ¿no? Comiendo un helado con sus amistades y de regreso a su casa. Dicen como, no entiendo el pedo de la guerra. Creo que son señoros tomando decisiones. Dice los de arriba, pero pues evidentemente esto se refiere a dones tomando decisiones, ¿no? Y arrastrando a la perrada a sus tonterías, güey, a estas jaladas, ¿no? O sea, lo expresa más o menos así, ¿no? Y al final dice, Senso vamos, Kashi, ¿no? La guerra es complicada, es difícil. Y eso, o sea, me dejó un sabor extraño, güey. O sea, este proceso porque creo que hasta cierto punto me toca verlo, no aquí, güey. O sea, no así en mi cara, güey. Pero es algo que me toca ver cotidianamente. Ahí a la salida del memorial había una bandita, una estatua de uno de estos güeyes, ¿no? De estos kamikaze, broncínea. Y obviamente como es el metal, ¿no? Una expresión súper rígida, güey, el cuerpo rígido. Está ahí, güey, petrificado, güey. No nos habla, no nos dice nada ese güey, ¿no? O sea, es decir, alguien ya habló por él. Las cartas están puestas ahí, güey. Pero ese personaje, el que está ahí, o sea, no dice nada. Trae un mensaje, ¿no? Muy, muy armado, ¿no? O sea, muy rígido, muy militar, muy bélico, muy tosco. Y al haber sido este momento durante el Obón, ¿no? Este periodo en el que comentaba, regresa mucha banda a recibir a los muertos que vuelven del otro mundo, pues había muchas familias ahí en el memorial. Y entonces un niño le dice a su mamá, le dice, güey, o sea, no le dijo a su mamá, güey, jefa, toma una foto, ¿no? Y la mamá le dice, pónganse ahí para tomarles la foto. Y entonces toman la foto y así se queda viendo. Y yo iba caminando ya de salida. Y entonces el niño le pregunta como, ¿estos son héroes, mamá? O sea, ¿son héroes? Y pues no sé qué le dijo la mamá, porque ya no escuché. Pero me dejó pensando mucho en ese sentido, porque el título mismo de Girl Meets War sugiere eso, ¿no? Ir al encuentro de algo desconocido. Que para muchos de la banda japonesa, no solamente digo, en general, ¿no? En el mundo, cuánta banda está consciente de las luchas que se han librado, los pueblos subyugados, ¿no? Las resistencias, ¿cuánto sabemos en realidad de eso en el mundo, ¿no? En nuestro continente, en nuestro país, en nuestras comunidades? O sea, ¿cuánto en verdad sabemos al respecto? ¿Cuánto estamos conscientes? ¿Cuánto queremos saber? Probablemente si en Latinoamérica, por ejemplo, estuviéramos más conscientes de las luchas que se han librado, no solamente en México, o sea, siendo yo de México, sino en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Bolivia, etcétera, podríamos entender, ¿no? Cómo está un poco más sobre esta larga historia de represión imperial, ¿no? Y esta forma tan difícil de sacudirse, ¿no? Este mapa tan difícil de sacudirse eurocentrista. Tenemos más conscientes.
Y entonces, y podríamos, ¿no? Sin duda, trazar posibilidades distintas, horizontes otros y demás. Y entonces en el aspecto de Japón me parece que va por ahí también, ¿no? Es decir, dice Nietzsche que el olvido, que existe el olvido, no podemos garantizarlo, pero recordar no está en nuestro poder. Y es que recordar es un instrumento del poder. Y cuando vemos, o sea, este memorial es uno, el de Chiran es uno, pero el de Hiroshima, ¿no? El de el Yasukuni es otro. Y entonces vemos cómo se compacta todo en un momento que me hace mucho sentido, ¿no? Que la rendición haya sido durante el Obon, que Obon sea este momento en el que los muertos, ¿no? Regresan, ¿no? Para acá, que sea Obon cuando se juega el festival, el torneo de béisbol, ¿no? De la chaviza estudiantil de preparatoria en todo el archipiélago, donde se juntan en Osaka, ¿no? En este torneo juvenil, donde participa una preparatoria de cada prefectura, ¿no? Y compiten, ¿no? Para hacer el mejor sí, pero las luces y los focos y las historias siempre se van con los perdedores, ¿no? Y se cuentan sus historias trágicas, ¿no? Y se toman videos y entrevistas con las madres cuando están ahí, ¿no? Apoyando a sus hijos con estos omamori, ¿no? Estos artilugios, amuletos, ¿no? Protegiendo a sus hijos, y ves a las mujeres, a las niñas pues de la misma secundaria apoyando junto con la banda, ¿no? Y entonces, y todo, ¿no? Y el estadio apoyando a estos jóvenes que son honestos, güey, o sea, son puros. Estos güeyes no quieren el dinero, no quieren la riqueza del deporte, güey, quieren el juego, ¿no? El juego. Y entonces por eso la derrota es más dolorosa, pero también por eso es más honesta, güey, honrada y honorable. Todo esto, pues no es casualidad, ¿no? O sea, todo este armazón, güey, no es casualidad, esta formulación en torno al sacrificio, ¿no? De la chaviza en pos del cuerpo de la nación. En este caso, ¿no? Cuando se formula la historia desde el centro. Y me interesa pensar, ¿no? Hasta cuál es el alcance de esto y la banda que está pensando. O sea, tal vez en ese sentido me hace mucho más sentido. O sea, sí, en ese sentido me hace mucho más sentido un documental así, ¿no? Donde sea una niña la que tiene por 30 minutos el foco de la guerra, ¿no? Y la reflexión. Y si bien, ¿no? En el documental no hay digamos que pues un desentrañamiento como tal, ¿no? De por qué se aconteció ahí, o sea, es decir, por qué no es como que de repente hayan habido unos güeyes, unos morritos que dijeron como, güey, la neta, Estados Unidos, güey, está pasando de rosca, güey, yo mi vida por el Japan, ¿no? O sea, no se desentraña, ¿no? El fenómeno que significa, ¿no? Esto, no sé si de dónde viene, cómo se construye, el tiempo que llevó construir, ¿no? A esta bandita, ¿no? Esta banda, a esta chaviza. Se sugiere, ¿no? Hay alguien que sugiere como de, güey, esta banda, pues es que, güey, es brainwashing, ¿no? Por ahí alguien dice. Sin embargo, es el comienzo de esto, ¿no? Es el comienzo de poner la voz ahí. También porque mucha de la banda mayor que le tocó vivir la guerra, lo mencionaba por ahí en alguna story, un señor Kihachiro, ¿no? De acá del pueblo, que este año cumple 95 años, él le tocó la guerra, le tocó estar acá, sus hermanos estaban enlistados en el ejército, él le tocaba apagar las luces y cubrir, digamos que parte ¿no? de su casa con mantas para que no los vieran acá en la montaña mientras los aviones gringos iban a bombardear Osaka, que acá desde Higashiyoshi no son como 1 hora y media en coche, entonces avión pues estás luego estás a brinco de montaña pasando el cerro y esta banda pues poco a poco está yendo al otro mundo, ¿no? Y entonces quedamos así, güey, tendidos a esos recuerdos fabricados desde el poder. Habiendo, ¿no? O sea, entre la angustia de si existe el olvido o no, o si está en nuestro poder recordar. Quedamos ¿no? Víctimas de esos recuerdos construidos por el poder. Y entonces tenemos que poner más la voz en esa otredad que rara vez tiene la posibilidad de expresar, ¿no? Sus opiniones con respecto a la construcción del pasado, pero también a la construcción del presente, ¿no? Esta idea permanente de que, güey, China, güey, está armando, güey, quién sabe por qué, de repente se puso bien agresiva, güey. O eso es de Corea del Norte, güey, ¿no? Cuando ves los comunicados de hace años, güey, de Bush y Shinzo Abe diciendo como de, güey, le dijimos a los norcoreanos que se atengan a las consecuencias y no le van a bajar a su pedo, ¿no? Güey, desde justamente, güey, desde la ocupación estadounidense, güey, bicho, güey, el archipiélago son cientos de buques, güey, flotando, güey, así, güey, apuntando para el continente, ¿no?
Sin embargo, las reflexiones en torno a esto están limitadísimas a politiquillos, güey, que al final ahí están puestos sus intereses y cuando esto está ahí, esos güeyes ni van a estar, ¿no? Pero habrán dejado un legado en torno a la guerra, ¿no? A esta celebración de la guerra como si fueran ritos, ¿no? Ritos plausibles y celebratorios. Entonces, me hubiera gustado mucho haber escuchado qué pensaba ese chamaquito, qué piensas de todo esto, qué piensas de estas cartas, ¿no? Y a partir de ahí poder ir ¿no? asimilando recuerdos que no provengan desde el poder. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar esta Instrucciones para vivir en Japón. Y ahí dejen sus comentarios al respecto sobre qué opinan sobre el Obon, qué opinan sobre la firma de la guerra, qué opinan sobre lo que sea. Recuerden que pueden apoyarnos en Patreon desde 5, 9 o $20. Todas las suscripciones incluyen todos los chismecitos, obviamente la serie entera de Instrucciones para vivir en Japón, pero también la posibilidad de suscribirse a la revista Tokidoki Yakusho, que este mes ve su número 5 salir, poderosísimo 5, que estará próximamente también en librerías allá en el México y disponible en la web para toda la bandita. Una revista de fotografía y texto donde reflexionamos desde los espacios rurales de México y Japón sobre las relaciones, la dialéctica entre los diversos mundos campesinos y la naturaleza de estos territorios. También, si vienen al archipiélago, no se olviden que pueden viajar con nosotros, con Japón es Chido. Nosotros acá en el archipiélago creemos que se puede plantear el viaje desde otro lugar, ¿no? El de ser viajero, ¿no? Es decir, no eres de aquí, pero aquí estás, ¿no? Y eso conlleva un intercambio. A nosotros nos gusta pensar en la posibilidad de ese intercambio, ¿no? De que cuando la banda viaja con nosotros puede entrar bajo esa lógica y no bajo la lógica del consumo, que si bien es parte porque pues te hospedas quizá por acá, ¿no? Y en sí pues se entra dentro de esta dinámica, sí creemos que es posible poner un pie fuera. Entonces eso nos encanta y nos encanta echar chisme desde a contrapelo, desde esos lugares donde normalmente no se narra la historia del Japón y cuestionar cosas que nos ayude a pensar, güey, cómo es en donde yo vivo, ¿no? Cómo es en donde existo comúnmente, ¿no? Si en Japón es así, ¿qué ha pasado acá? Si a Japón, Estados Unidos lo atraviesa de esta manera, como nos atraviesa a nosotros, ¿no? Y demás cosas que me parecen interesantes cuando se viaja. Además de obviamente de la comidita, el sake sabroso, que nos entusiasma siempre compartir con la banda. La comida, el chisme, eso nos entusiasma. Entonces, pues nada, güey, si van a venir por el archipiélago, escríbanos y nosotros acá les armamos todo el cotorreo. Lo mismo si están pensando en grabar una peliculita o algo así, güey, a partir de ahora ya tenemos la posibilidad de tramitar esos permisos que se necesitan luego para grabar acá en el archipiélago en distintos sitios. Así que pues, lo que sea que quieran hacer en el archipiélago y que podamos ayudarles desde esta cooperativa, pues ya saben, chilos, escríbanos. Así que bueno, saludaxo y otsukaresama desu, gokuru sama desu. Gracias a la bandita de Patreon.